Hola, hoy quiero hablarles de Santa Catalina de Alejandría. Nosotros en general conocemos más a Santa Catalina de Siena, pero es una santa que vale la pena conocer, una santa mártir muy antigua de los primeros años del cristianismo, de la persecución de los romanos. Y les quiero mostrar que en la Fundación La Santa Faz tenemos dos joyitas. Una es un icono de Santa Catalina de Alejandría que copia el icono que está en el monasterio de Santa Catalina en el monte de Sinaí. Después les voy a hablar de él, y que es muy lindo y está hecho por una gran iconógrafa que es justamente la secretaria de la Fundación La Santa Faz, que es Alicia Uriburu. Y es uno de sus primeros trabajos y a mí siempre me pareció tan lindo, y que me interesó conocer un poquito más acerca de su vida porque no la conocía. Pero fíjense que también entre los tesoritos que tenemos nosotros en la fundación, tenemos una cantidad de reliquias, se las acerco un poquito en un relicario bastante antiguo, en donde una de las reliquias es un hueso de Santa Catalina de Sirexosibus, ¿no? De primer grado, de Santa Catalina de Alejandría, cuyo sepulcro está justamente en ese monasterio del monte Sinaí, que fue milagrosamente trasladado, según cuentan la tradición, por los ángeles hasta ese lugar. Les cuento un poquito de ella. Ustedes saben que los cristianos se desperdigaron por todo el mar Mediterráneo. Alejandría era la gran ciudad que sobre el Mediterráneo tenía Egipto, y allí estaba esa gran biblioteca, ¿no?, de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y entonces era una ciudad conocida por su gran formación, por su gran educación, por su gran erudición. Llevaba el nombre de Alejandría porque era una de las ciudades que se habían fundado en honor de Alejandro Magno, que justamente había tratado de llevar el pensamiento filosófico griego a todos los lugares de su imperio. Y entonces en Alejandría, desde su origen, desde su fundación, ya se había recibido ese pensamiento filosófico griego. Bueno, ustedes saben que los 3 primeros siglos de la Iglesia fueron difíciles porque recién en el año 311 es que se deja de perseguir a los cristianos. Hasta ese momento se los persigue terriblemente. Pero sin embargo el cristianismo se difundió entre los romanos a pesar de eso, ¿no es cierto?, de que muchos eran condenados a muerte. Entre ellos Santa Catalina, que pertenecía a una familia noble de Alejandría, y por eso se la representa con una corona, con una capa muy importante que tiene un águila bicéfala, ¿no es cierto? Si ven ustedes, la capa está abierta y entonces una de las cabecitas el águila da para un lugar hacia oriente y el otra hacia occidente, porque justamente coincide el final de la vida de Santa Catalina con el comienzo de esta ruptura del imperio, ¿no es cierto?, en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y lleva siempre 3 colores, fíjense ustedes: el rojo, que va a significar el martirio; el verde, que va a significar la sabiduría; y el blanco, que va a significar la pureza, porque es considerada virgen y mártir. Se supone que nació alrededor del año 285 y que murió en el año 303, es decir, que habrá tenido 18 años, que era muy jovencita, pero sin embargo que había alcanzado
una enorme sabiduría y por eso se la considera patrona de los filósofos y por eso siempre tiene alrededor de ella libros, instrumentos de medición, ¿no es cierto?, como el colmo, el máximo, ¿no es cierto?, de la sabiduría de su tiempo. Y entonces esta princesa, por decirles, tan noble y tan bella y tan joven y tan erudita, en una ciudad tan espectacular, bueno, en un momento recibe la visita del emperador Magencio en la ciudad de Alejandría. Y entonces este emperador invita a todos los miembros de la nobleza a que se acerquen al templo a ofrecer una ofrenda ante el emperador. Y entonces ella va al templo, pero se niega a ofrecer una ofrenda al emperador porque ella se considera que es cristiana, que solamente puede ofrecer una ofrenda ante el único Dios, el Dios verdadero, y además ella se considera una esposa de Jesucristo, es decir, ella ha hecho voto de virginidad para pertenecerle solamente a Jesús. Y entonces el emperador le pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué ella no ofrece una ofrenda? Y entonces ella, que ya les digo, es muy inteligente y tiene lo que se llama la parresía, ¿no es cierto? Que es esa virtud de animarse a decir la verdad, cueste lo que cueste. Incluso la propia vida de ella se anima a decirle al emperador que lo que piensa, ¿no es cierto? Y el emperador se queda sin palabras, turulo, frente a lo que le dice Santa Catalina. Y entonces llama a grandes sabios que son muy eruditos también, para que la enfrenten a esta mujer, ¿no es cierto? Y la hagan entrar en lo que él entiende que es la verdad. Y que les cuento que le sale mal la partida, porque Santa Catalina sigue diciendo su fe, sigue proclamando aquello en lo que ella cree y entonces los convence a los mismos sabios que traía el emperador, con lo cual el emperador se pone furioso y la pone presa. Y entonces decide hacer dos grandes ruedas llenas de garfios, ¿no es cierto?, que iban a pasar por encima de ella para destrozarla. Y bueno, por eso tiene ella al lado suyo una rueda, ¿no es cierto?, llena de esos garfios. Pero que les cuento que cuando esos garfios intentan tocar el cuerpo de la esposa de Cristo, Cristo defiende ese cuerpo y entonces las ruedas se rompen. Y por eso muchas veces esas ruedas están rotas. Y entonces la emperatriz, la esposa del emperador Magencio, va con el jefe de la guardia y 200 soldados a la cárcel a visitarla para tratar de convencerla. La esposa del emperador quiere conocer a una mujer tan extraordinaria, tan fascinante, tan sabia. Y bueno, la cuestión es que la esposa del emperador no se convirtió porque era la esposa del emperador, pero este Porfirio y los 200 soldados se convirtieron al cristianismo. Entonces eso llegó al colmo de la paciencia del emperador, que decidió decapitarla, a ella y a también Porfirio y a los 200 soldados que se habían convertido al cristianismo a raíz de la predicación de Santa Catalina de Alejandría. Y por eso va a tener la palma del martirio, ¿no es cierto? La cruz del testimonio, ¿no es cierto?, de Jesucristo, y la palma del martirio, en donde ella ofreció su vida, ¿no es cierto?, fue decapitada, algunas veces incluso aparece con una espada, justamente porque fue decapitada, como eran los ciudadanos romanos, ¿no? Saben que a los esclavos se los crucificaba, pero a los ciudadanos romanos, y ella era muy paqueta, ¿no es cierto?, era una mujer de la nobleza romana, entonces se las decapita. Bueno, la tradición dice que entonces los ángeles trasladan esa cabeza de Santa Catalina hasta el pie del monte Sinaí, en la península del Sinaí, en donde Moisés había recibido las tablas de la ley.
y en donde la emperatriz Santa Elena, unos años después, porque ella, ya les digo, muere en el año 303, en el año 311 se deja de perseguir a los cristianos, es decir, que ya es una de las santas mártires del final de la persecución, y es el tiempo del emperador Constantino, de la fundación de la ciudad de Constantinopla. Constantino permite que su madre Santa Elena vaya a la Tierra Santa a reconocer aquellos lugares de los cuales se habla en la Sagrada Escritura, y entonces Santa Elena descubre el Santo Sepulcro, el pesebre del nacimiento, la gruta de Belén, es decir, todos los lugares en donde había estado el Señor, pero también descubre el lugar donde había estado la zarza ardiente, esa zarza desde la cual le había hablado Dios a Moisés, y descubre el lugar del monte Sinaí. Entonces ella hace un pequeño santuario en ese lugar. Pero bastante tiempo después, recién en los años 800, es que se descubre en ese lugar muy extraordinario, en ese lugar, la tumba de Santa Catalina. Misteriosamente contenía esos huesos de los cuales nosotros tenemos esta pequeña reliquia, porque había sido, por la tradición, trasladada por los ángeles hasta ese lugar. En ese lugar se construye un monasterio que perdura hasta el día de hoy, y ese monasterio, curiosamente, contiene los iconos más antiguos, porque cuando se da una situación que se llama el iconoclasmo, que ya les voy a hablar en otro video sobre ese tema, y se destruyen todos los iconos, como ese lugar está fuera del Imperio Romano en ese momento, entonces en ese lugar se conservan los iconos más antiguos, que están pintados no al temple, que es pigmento aglutinado con huevo y preservado con vino, sino al encausto, que es un pigmento que está aglutinado con cera caliente. Y ahí está quizás la imagen más antigua del Pantocrátor de Jesús, que es muy interesante porque nos muestra cómo en el siglo V, ¿no es cierto?, se lo representaba a Jesucristo, es decir, una imagen bien antigua, y cuando se lo espeja esa imagen, ¿no es cierto?, da dos imágenes completamente distintas, y es justamente porque vieron que dice en Dios, la justicia y la misericordia se besan, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Y entonces un aspecto de Jesús es como terrible, lleno de justicia, de celo por la verdad, ¿no es cierto? Como un león, ¿no es cierto? Y la otra parte de Jesús es manso, es frágil, les diría, ¿no es cierto? Es como etéreo, porque es misericordioso, pero sin embargo en el total, ¿no es cierto?, en el conjunto no desentonan, porque él armoniza, ¿no es cierto?, en sí la justicia y la misericordia. Así que es un lugar muy interesante, que ya les digo, es un lugar de peregrinaje porque es donde está la tumba. Y Santa Catalina se convirtió en una gran santa, sobre todo en la Edad Media, en cuanto a la devoción. Así como había peregrinaciones al lugar de su tumba, había una gran devoción a Santa Catalina, que ya les digo, se la consideraba la patrona de los estudiantes, sobre todo de filosofía, pero particularmente de las mujeres que estudiaban y que eran sabias, porque era algo extraordinario, ¿no es cierto?, una mujer que se había destacado en el siglo IV por su gran erudición, y por eso la Universidad de París, por ejemplo, y la Universidad de Oviedo la toman como patrona a Santa Catalina. Y también se convierte en la patrona de las mujeres casaderas, porque el emperador, para hacerla desistir, ¿no es cierto?, de su propósito de castidad, había tratado de casarla, y de casarla con alguno de esos sabios a los que ella había enfrentado con su elocuencia y había convertido.
Y entonces también hay una costumbre que es que se le ponía una cofia a Santa Catalina. No sé si se dan cuenta, ¿no es cierto?, que en el icono está con una cofia verde. Santa Catalina, esa cofia cubre su pelo debajo de la corona, ¿no es cierto? Es decir, normalmente las mujeres tenían maforium, que era como una especie de mantilla, pero Santa Catalina tiene como una cofia. Bueno, esta cofia se la cambiaba todos los años. Y entonces, cuando había imágenes de vestir, ¿no es cierto? Y entonces la cambiaba la mujer que tenía más de 25 años y que era soltera. Entonces ya empezaba como a preocuparse porque no había conseguido marido y entonces le cambiaba la cofia a Santa Catalina y le decía que le consiguiera un buen marido. Y así lo hacía, por eso también es patrona de las casaderas. Así que nada, que vean estos iconos tan lindos, esta historia tan lindo, esto que es la sabiduría, pero la sabiduría no utilizada para sentirse muy presuntuosa de todo lo que sé, ¿no es cierto?, sino para transmitirla, para convencer, para dar testimonio, incluso frente al rey, incluso frente a aquel que iba a terminar matándola. Pero ciertamente, fíjense, faltaban unos años nada más para que ese imperio que la mataba aceptara primero el cristianismo en el año 311 y en el año 383, 80 años después del martirio de Santa Catalina, el imperio romano se convierte al cristianismo. Fíjense, lo que ella había querido hacer con el emperador, lo consigue desde el cielo 80 años después. Así que vamos a pedirle a Santa Catalina tantas cosas que llevamos en el corazón y que necesitamos de su intercesión. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.